Bueno, ahora vamos a hablar de verdad de lo nuestro, de arquitecturas de redes. Y antes de hablar de arquitectura de redes, pues vamos a hablar un poquito de arquitecturas de ordenadores, porque es de donde viene eso. Pero muy poquito, y solo a nivel de origen histórico. Bueno, los primeros ordenadores, hasta el año 1964, se diseñaban cada modelo como una pieza de artesanía. Es decir, se diseñaba partiendo de cero, buscando como finalidad el máximo rendimiento para el hardware entonces disponible y sin ninguna preocupación por la compatibilidad con otros modelos anteriores. ¿Vale? Además de eso, se diseñaban pensando en un tipo de aplicaciones concretas. Fundamentalmente estaban las aplicaciones científicas y las aplicaciones de gestión. Por ejemplo, el ordenador que tenemos ahí fuera, el IBM 1620, era un modelo típico de la gama baja, de la gama barata, de finales de los años 50, en torno al año 60, para el ámbito científico. Y existía, por las mismas fechas, en el año 61, un modelo, el 1401 de IBM, para ámbito comercial. Entonces, pues el Corte Inglés no, pero Galerías Preciados, por ejemplo, se compró un 1401, mientras que la Universidad de Valencia y muchas otras se compraron un 1620. Aparte del problema de que tenías que tener un ordenador en función del tipo de aplicaciones que fueras a desarrollar, y había entidades o empresas que tenían necesidades de los dos tipos, estaba el inconveniente de que si querías cambiar a un modelo superior, el modelo superior tenía un conjunto de instrucciones máquina completamente distinto o muy diferente del modelo inferior, y eso obligaba a adaptar todo el software. Pues en esa situación apareció un señor en IBM, que es este que veis aquí, Jim Amdahl, y tuvo la feliz idea de desarrollar una capa intermedia, lo que llamamos el firmware o el microcódigo, que permitía para hardware diverso adaptar un conjunto común de instrucciones máquina. Y eso significaba que los programas se podían trasladar sin relativamente mucho trabajo de un modelo de ordenador a otro, porque el conjunto de instrucciones máquina era común. El conjunto de instrucciones máquina y también la forma de representar los datos. Y eso es lo que denominamos una arquitectura de ordenadores. Básicamente, el conjunto de instrucciones máquina y la forma de representar los datos enteros, flotantes, carácter, etc. Bueno, a lo largo del curso iréis viendo de vez en cuando fotos de gente que, por decirlo así, son un poco mis ídolos. Este es el primero que aparece. Jim Amdahl es conocido por muchas otras cosas más. Seguramente Alex conoce la ley de Amdahl, que permite predecir el nivel de aceleración que tiene un programa que se puede paralelizar en función de la cantidad de código que es paralelizable ese programa. La ley de Amdahl es muy conocida en el ámbito de vectorización y paralelización de programas, y dice una cosa que es muy de perogrullo, pero que hasta que no la formuló él con una ecuación para poder calcular el nivel de aceleración, pues nadie se le había ocurrido, ¿no? Entonces, entre las muchas ideas felices que este señor tuvo, estaba también la de desarrollar la arquitectura de ordenadores. Y esa idea se plasmó en un producto comercial de IBM en los años 60 que se denominó la gama de ordenadores IBM Sistema 360. El número 360 tenía doble sentido. Por un lado el 60, porque estábamos en la década de los 60, era el año 64, y lo de 360 porque pretendía dar la idea de ser válido para todo tipo de aplicaciones, con la idea de los 360 grados del círculo. Porque además, a partir de esa fecha, los ordenadores de IBM ya no estaban diseñados específicamente para aplicaciones de uno u otro tipo, sino que eran multipropósito. Y dentro de la familia de ordenadores de la serie Sistema 360, tú podías elegir el modelo que te venía bien, con diferentes niveles de potencia, hasta un factor 500 entre el modelo mínimo y el modelo máximo que existió dentro de esa familia, sin necesidad de modificar tus programas. ¿Vale? La familia de arquitectura Sistema 360 dio paso en los años 70 a una sucesora suya que era el Sistema 370. El Sistema 370 dio paso a la ESA 390 y esa dio paso a la ZOS, que es hasta anteayer era el mainframe que nosotros teníamos utilizando en todas nuestras aplicaciones. O sea que veníamos de esa tradición, ahora ya no, ¿vale? Ahora estamos en otro tipo de ordenadores. Tan popular fue la idea de la arquitectura de los mainframes de IBM
que otros fabricantes hicieron clones de esa arquitectura, es decir, hicieron ordenadores compatibles con ese mismo conjunto de instrucciones máquina y representación de datos a través de diferentes microcódigos o firmwares. Y aquí tenéis algunos ejemplos de fabricantes que hicieron. Uno de ellos fue precisamente el propio señor Amdahl, luego se separó de IBM, creó su propia empresa de mainframe, que se llamaba Amdahl Corporation, y durante muchos años pues fue una empresa muy boyante. Todo esto vino después al traste, porque de hecho con la arquitectura ESA 390 ya era, con la arquitectura ZOS ya era imposible hacer los clones, y todos los fabricantes alternativos que aparecen ahí pues dejaron de existir, pero como veis incluso existía un fabricante de mainframes compatibles IBM ruso. Bueno, por los años 60 ya los ordenadores tenían teleproceso, pero únicamente a nivel de terminales tontos, no a nivel de comunicaciones proceso a proceso. La necesidad de comunicación proceso a proceso apareció con el sistema 370. Y un poco haciendo la analogía a nivel de las comunicaciones de lo que se había hecho con los mainframes, se desarrolló en IBM una arquitectura de redes de ordenadores que se denominó la arquitectura de redes de sistemas, o en inglés Systems Network Architecture, SNA. Esta fue la primera arquitectura de redes que se diseñó y que apareció en el año 1974, justo con la familia de los ordenadores sistema 370. Los sistemas 370 fueron la primera arquitectura que tenía ya una posibilidad de comunicación entre procesos, o sea, comunicación inteligente entre programas en diferentes ordenadores, no de solo terminales tontos, que era lo que tenía la anterior. Casi al mismo tiempo, tan solo unos meses más tarde de salir la arquitectura SNA de IBM, otro fabricante por entonces muy importante de ordenadores, que era Digital Equipment Corporation, DEC, sacó su propia arquitectura de redes que se denominó DNA, Digital Network Architecture. Tanto la arquitectura SNA como la arquitectura DNA se basaban en el modelo de capas, pero la primera de todas que utilizó el modelo de capas fue la arquitectura SNA. Hay que reconocerle a IBM en ese caso la originalidad o la idea de que ese modelo de capas que antes hemos descrito con nuestra analogía de los pintores, la primera arquitectura que se basó en ella fue la arquitectura SNA. Era una arquitectura propietaria, pero era pública. O sea, otros fabricantes podían, como estaban las especificaciones publicadas, hacer productos compatibles con la arquitectura SNA de IBM. Y de hecho muchos lo hicieron, porque era de interés para todos ser compatibles con IBM. Y entonces lo que hacían era clonar la arquitectura SNA en sus equipos, en sus programas, para poder interoperar con IBM, incluso a nivel de interfaces físicas. El fabricante DEC, que por aquel entonces era, si no me recuerdo mal, como el tercer fabricante a nivel mundial de informática, hoy en día ya no existe, ¿vale? Pero vamos, entonces era importante, y sobre todo en informática distribuida, pues era el principal competidor con su propia arquitectura con IBM. Y otros fabricantes, la mayoría de veces, aunque tenían su propia arquitectura de redes, como SNA o DNA, para poder conseguir cuota de mercado a nivel de teleproceso o de comunicaciones, tenían que sacar productos compatibles con SNA o DNA. Los productos de comunicaciones de Digital, que la familia de protocolos en que se basó se denominaba DECnet, tienen su interés porque son muy próximos a los protocolos TCP/IP por principios de diseño y funcionamiento, y de hecho algunos de los protocolos que diseñó DECnet o Digital en aquellos tiempos siguen todavía en uso en Internet. De hecho, hablaremos en el segundo curso, el de después del verano, de un protocolo de routing que se denomina ISIS, nada que ver con el grupo terrorista, ¿vale? El protocolo ISIS sigue siendo utilizado hoy en día como protocolo de routing y proviene de los protocolos DECnet diseñados por Digital en su tiempo. Los protocolos SNA, lo mismo que los DECnet, hoy en día están ya en desuso, salvo, como digo, algunas cosas de DECnet que sí han conseguido su
equivalente en los protocolos actuales. Pero como detalle curioso, la primera conexión a Internet que se hizo en la Universidad de Valencia, y por tanto en la Comunidad Valenciana, se hizo, casi no se ve, pero se hizo por un túnel en una conexión X25, que es un protocolo OSI, luego hablaremos de ellos, dentro del cual se hacía una conexión SNA y los paquetes SNA que iban dentro de los paquetes X25 llevaban dentro paquetes IP. ¿Vale? Esto es lo que llamamos encapsulado o túneles, es lo mismo. Es meter un paquete dentro de otro. Como en aquel entonces Rediris solo daba posibilidad a nivel de transporte de protocolos OSI, lo único que nos daba era conexiones X25, nos permitía conectarnos por X25 con la Universidad Politécnica de Madrid, que tenía otro ordenador, otro mainframe IBM como nosotros. De acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid establecimos una conexión SNA y dentro de esa conexión, por un túnel IP, como la Politécnica de Madrid sí que tenía salida a Internet, pues pudimos salir a Internet por esa vía tan rocambolesca. ¿Qué es una arquitectura de redes? Pues básicamente son dos cosas. Un modelo de capas, como lo que hemos visto antes de los pintores, y un conjunto de protocolos que se adaptan a ese modelo de capas. Fijaros que en principio el modelo de capas se puede describir sin decir cuáles son los protocolos que se van a utilizar. Antes decíamos la capa tema, pues puede haber protocolo pintura, protocolo escultura, o puedo no decir el protocolo y decir está la capa tema y el tema ya se verá cuál es. O puedo entrar a ese nivel de detalle. Pues en una arquitectura de redes se dicen las dos cosas. Se describe el modelo de capas, se dice las funcionalidades que se van a desarrollar en cada una de las capas y se dice cuáles son los protocolos que se van a implementar en cada una de las capas. Eso es lo que define una arquitectura de redes. Y eso es lo que IBM en el año 74 desarrolló para su arquitectura SNA, unos meses más tarde Digital y unos años más tarde lo que llamamos el modelo OSI. Y otros años más tarde el modelo TCP/IP, que es en el que nos basamos actualmente para todo lo que son comunicaciones. Los principios del modelo de capas son los mismos que ya hemos comentado antes con nuestra analogía. Existen las interfaces, que son las comunicaciones verticales entre capas y que son propias de cada entidad y no tiene por qué acordarlas con nadie. Y existen los protocolos, que son las comunicaciones horizontales, y eso sí que es fundamental que estén todos de acuerdo en utilizar los mismos. Como había aparecido la arquitectura SNA y la arquitectura DNA, y esto eran arquitecturas propietarias, por supuesto IBM estaba encantada de que todo el mundo utilizara su arquitectura, porque aumentaba su cuota de ventas. Obviamente IBM diseñaba su arquitectura y todo en base a su hardware, y jugaba con ventaja en ese sentido, aunque le hiciera accesible las especificaciones a otros fabricantes. Digital hacía lo propio, ¿vale? Pero había una entidad que era especialmente, digamos, contraria a esta forma de funcionamiento, que era la ISO, la Organización Internacional de Estándares. La ISO se supone que está para intentar establecer normas que sean igualitarias para todos los fabricantes, que no le den a unos ventajas frente a otros. Y entonces la ISO decidió desarrollar su propia arquitectura de redes. Y entonces desarrolló su propio modelo de capas, que es el modelo OSI, que todos conocemos y del que todos hemos oído hablar, y una serie de protocolos adaptados a ese modelo de capas. El problema es que desde que desarrolló el modelo hasta que desarrolló los protocolos y sobre todo las implementaciones de esos protocolos, tú puedes hacer el protocolo y sacar un documento hermosísimo que dice exactamente cómo va a funcionar. Pero mientras no haya programas que lo implementen en ordenadores reales, aquello no sirve para nada, ¿vale? Entonces los protocolos y sobre todo las implementaciones de esos protocolos tardaron muchísimo tiempo en llegar. Y eso fue lo que hizo que fracasara el modelo OSI en la parte de lo que es la arquitectura. En la parte del modelo como tal, o sea, del modelo de capas, fue un éxito y todo el mundo lo adoptó, ¿vale? O casi todo el mundo. Pero en la parte de los protocolos fue un desastre y hoy en día ya prácticamente nadie se acuerda de los protocolos OSI. Bueno, uno de los inconvenientes que tenía todo lo que tiene que ver con los protocolos OSI fue la excesiva complejidad, porque todo se desarrollaba pensando hasta el último detalle en la situación más rara posible del fabricante X,
¿vale? Y especificándolo todo, y entonces eso era muchísimo trabajo. Era el ejemplo totalmente contrario a lo que se estaba haciendo en el ámbito de los protocolos TCP/IP, donde lo que se hacía era hacer prototipos, empezar a funcionar y luego ya veremos de añadirle las sofisticaciones adicionales para los casos singulares, ¿vale? Entonces, esa complejidad es lo que en buena medida llevó al fracaso de los protocolos OSI, ya digo, por ese retraso en su implementación y también por la mala calidad que venía provocada en parte por esa mayor complejidad. Y aquí hay un pequeño inciso que quiero hacer destacando la conveniencia de la sencillez en el desarrollo de software. Aquí os he puesto una frase que cuando la leí me hizo mucha gracia, de un libro de ingeniería de software. No estaba referido a comunicaciones, pero se puede aplicar a cualquier cosa, ¿vale? Un programa puede ser tan sencillo que evidentemente no tenga errores o tan complejo que no tenga errores evidentes. Y otra frase también en relación con esto de la sencillez, que es muy popular en el ámbito de Internet, es esta, ¿vale? Que esto no viene del mundo de la ingeniería de software, sino de los mecánicos que tenían que reparar los aviones en el ejército de los Estados Unidos, y que tenían que pensar en que los mecánicos que están en el campo de batalla y tienen que reparar los aviones, pues están en unas condiciones mucho peores por los medios, por la preparación, etcétera. Entonces tienen que hacer las cosas pensando en simplificar mucho ese mantenimiento. Y esta frase, como digo, es muy popular en el ámbito de Internet a la hora de desarrollar protocolos. La verdad es que a nivel de lo que veremos en el tema 2, sobre todo de nivel físico, a veces da la sensación de que la gente se ha olvidado de esto, porque cuando te explican en detalle cómo funcionan hoy en día las comunicaciones en gigabit Ethernet, 10 gigabit Ethernet o en las redes inalámbricas, dices, madre mía, el nivel de complejidad que hay ahí, ¿cómo es posible que aquello consiga funcionar? ¿Vale? Pero eso es una consecuencia de querer cada vez exprimir el cable o las ondas electromagnéticas para conseguir un mayor rendimiento. No hay otra manera. Llega un momento que para conseguir mayor rendimiento te tienes que complicar la vida. Y llega a unos niveles de complicación que ya solo entender aquello cómo funciona es increíble, ¿vale? Pero sobre todo en lo que tiene que ver con los protocolos de nivel de red, sí que es perfectamente aplicable estas frases sobre la sencillez. Bueno, aquí tenéis una diapositiva que os muestra comparados el modelo SNA, modelo de capas desarrollado por IBM en el año 74 y el modelo OSI desarrollado por la ISO, parece que sea una capicúa porque el modelo OSI de ISO, ¿vale? OSI es de Open Systems Interconnect, o sea, interconexión de sistemas abiertos. Lo de abiertos viene en el sentido de que sea abierto a cualquier fabricante, ¿vale? El sentido de open en este caso significa independiente de fabricante, podéis traducirlo como independiente de fabricante, que era el objetivo de la ISO. Alguna gente dice que la ISO desarrolló su modelo OSI con 7 capas no por casualidad, sino precisamente intentando clonar el modelo desarrollado por IBM en el año 74. Porque siendo IBM el principal fabricante de informática en el mundo en aquellos tiempos, la ISO pensaba que su modelo tendría más posibilidades de éxito si era en mayor medida equiparable al modelo de IBM. Y de hecho, si miráis los nombres de las 7 capas del modelo OSI y los comparáis con los nombres de las 7 capas del modelo SNA, el parecido es evidente, ¿vale? O sea que parece que efectivamente había mucho de eso en la idea de las 7 capas del modelo OSI. Y de hecho ha habido mucho debate sobre si ese número de 7 capas era adecuado, ¿eh? Recordad que lo veíamos en la analogía de antes, cada capa añade una información de control y un overhead, un coste, ¿eh? Entonces, si tienes 7 capas, estás añadiendo normalmente más overhead que si tienes 4 o 5. Y de hecho, la tendencia posterior, como ahora comentaremos, ha sido a simplificar el modelo. O sea, que parece que 7 capas era un número excesivo de capas. Bueno, pues las 7 capas vienen a continuación. Empezando por abajo, tendríamos la capa física, como su nombre indica, dice todo lo que tiene que ver con aspectos físicos de la transmisión de los datos, desde qué forma tienen que tener los conectores para que entre el macho en el conector hembra, qué datos, qué señales se tienen que transmitir por los cables de cobre, de fibra o de radio para que los datos puedan llegar, ¿vale? Cuáles son los voltajes, cuáles son las intensidades de luz, de qué longitud de onda tiene que ser la luz en la fibra óptica,
o qué frecuencia tienen que tener las señales de radio. Todo ese tipo de cosas están especificadas en la capa física. Aquí lo he representado con esta figura que saqué de algún sitio de internet, un poco para dar la idea de que parece que sea magia, ¿no? A nosotros nos resulta mágico que se puedan transmitir por el cable de cobre gigabit por segundo o 10 gigabits por segundo, incluso más, en según qué casos. La segunda capa es lo que denominamos la capa de enlace. El enlace entre los equipos, que pueden ser nodos finales o nodos intermedios. Y aquí lo que represento es esta ratita con el saco que lleva con mucho cuidado, de copas de cristal, si queréis, que serían los datos. La capa de enlace va a ser la que se encargará de asegurarse que ese paquete frágil llegue a su destino y llegue sin haberse roto ninguna copa. Y si alguna copa se ha roto, es decir, si algún dato ha llegado defectuoso, con errores, habilitarán mecanismos, ya veremos cómo, para detectar esos errores y, si procede, reenviar esos datos que han llegado defectuosos. Veremos también que, dependiendo del tipo de medio físico, se comprobará que siempre se comprueba que los paquetes lleguen sin errores, pero hay casos en que cuando llega sin errores se pide que se reenvíe otra copia de ese paquete o simplemente se descarta. Y diréis, hombre, pero si se descarta, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que las capas superiores se van a dar cuenta de que faltan datos y van a pedir el reenvío. Dependiendo de la tasa de errores que tengamos, si el medio es muy seguro, si la posibilidad de tener errores es muy baja, nos va a ser más rentable directamente, cuando haya errores, descartar el paquete y no decir nada, que pedir que nos los reenvíen. Porque para pedir que nos reenvíen los paquetes defectuosos, tenemos que decir que han llegado bien los paquetes no defectuosos. Y eso es un coste importante. Si la tasa de errores es de 1 en 1 millón o de 1 en 1000 millones, puede que nos valga la pena no tener que decir 1 millón de veces ha llegado bien para una vez que llega mal, ¿vale? Entonces ya veremos que eso, dependiendo de la situación, se hace o no. Pero lo que siempre se hace es comprobar que el paquete ha llegado bien. Y ese es el cometido de la capa de enlace. Por encima de la capa de enlace tenemos la capa de red. La capa de red, como su nombre indica, es la que ya tiene conciencia de la topología. Podéis imaginar cada nodo intermedio en esa red como una especie de guardia de tráfico que, cuando llegamos a una rotonda, nos dice por dónde tenemos que seguir para llegar a nuestro destino, ¿vale? Esos son los routers. Esos guardias de tráfico que están en todas las encrucijadas del camino y que nos dicen el camino a seguir serían nuestros routers, que en este caso está representado por estos señores aquí señalando en el laberinto, ¿vale? Y aquí tenemos a nuestra ratita con nuestro saco de copas de cristal que va siguiendo el camino que le marcan los routers. Entonces, el cometido fundamental de la capa de red es, como nuestro GPS del coche, decirnos por dónde hemos de ir para llegar a nuestro destino por el camino más corto. Y ahí veremos también que el concepto de corto pues puede variar. A veces el más corto es el físicamente de menos kilómetros, o puede ser el más rápido, o puede ser el de más caudal, o puede ser el que nos salga más barato. Hay diferentes criterios. Igual que cuando hacéis la ruta con algún programita de estos de internet, podéis decir diferentes criterios para que os diga la ruta óptima, ¿vale? Es exactamente igual. Por encima de la capa de red tenemos la capa de transporte. La capa de transporte es la primera capa extremo a extremo. ¿Os acordáis antes en la analogía cuando decíamos que teníamos el telégrafo que hacía escala en París y en Copenhague, y decíamos, los traductores, solo hay un traductor en Valencia y otro en Moscú? Es la primera capa extremo a extremo. Esa sería la capa de transporte, ¿vale? Y generalmente la capa de transporte es la primera que se va a asegurar de que los paquetes llegan todos. Los va a numerar y va el receptor a comprobar si le falta alguno. Y entonces, si ve que alguno le falta, le va a decir a otro, oye, reenvíame el 27, porque no me ha llegado, ¿vale? Y ahí es donde muchas veces, la mayoría de las veces, vamos a detectar que en la capa de enlace se han descartado paquetes por errores. Pero eso va a ser una situación atípica, inusual, o sea, excepcional. Por encima de la capa de transporte tenemos la capa de sesión.
La capa de sesión y la que viene a continuación, la capa de presentación, son dos capas que hoy en día normalmente se omiten. Por eso que os decía de que las 7 capas del modelo OSI se consideran generalmente excesivo detalle. Entonces, la capa de sesión y la capa de presentación, sus funciones suelen estar embebidas muchas veces en la capa de transporte, que es la que está por debajo, y la capa de aplicación, que es la que está por arriba, que es la capa 7. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de las funciones que desarrollaría la capa de sesión, que es establecer o terminar la conexión, en el caso de que decidamos hacer una conexión. Como decíamos cuando hablábamos antes de que teníamos 2 pintores en Valencia y 2 en Moscú, y queríamos especificar a qué destino mandábamos nuestros paquetes, lo podíamos hacer diciendo: yo solo voy a hablar con Sergei, establezco una conexión con Sergei. Pues ese sería un ejemplo de una función típica de la capa de sesión. En Internet, hoy en día, normalmente, esa función está en la capa de transporte. Como su nombre indica, presentar los datos. Convertir los datos a un formato que sea el que se va a querer en el destinatario. Por ejemplo, conversiones de códigos, si la máquina es ASCII o EBCDIC. ¿Vale? Y de nuevo es una capa con la de sesión que normalmente hoy en día no se utiliza. Y la última de todas, que es la capa de aplicación, es donde están los programas con los que normalmente nosotros interactuamos como usuarios. Es decir, si yo abro un navegador web, eso es un programa que está utilizando un protocolo a nivel de aplicación, que es el HTTP, ¿vale? U otros diferentes, el correo electrónico, videoconferencia, cualquiera de los protocolos que normalmente conocemos están asociados a la capa de aplicación, la inmensa mayoría. Así como en las otras capas el número de protocolos que hay es muy reducido, aquí el número de protocolos es bastante elevado. Aquí tenéis algunos ejemplos, algunos están sacados un poco a la fuerza, ¿vale? Pero tenéis para todas las capas de protocolos característicos de cada una de ellas. ¿Vale?